La era de las revoluciones. Revolución en la disciplina militar. En Norteamérica, con la muerte de los rebeldes por la libertad. En la voluntad de lucha de los soldados. En Francia, la revolución más sangrienta de todas. Y en un campo cubierto de lodo, en Bélgica, el último capítulo de la revolución de las armas de fuego. Guerra y civilización. Revolución. Este es Federico el Grande, rey de Prusia. En 1740 tomó la provincia de Silesia del Imperio Austrohúngaro. En 1757, Federico defendió su nuevo territorio. Marchó con su ejército 320 kilómetros en 16 días para enfrentar la invasión austríaca cerca de la ciudad de Leuthen. Con la mitad de soldados, Federico utilizó una táctica que se convirtió en su sello personal. Los prusianos marcharon hacia el frente austríaco y luego giraron hacia la derecha, ocultándose detrás de pequeñas montañas. Reaparecieron de pronto a la izquierda del ejército austríaco, golpeado duramente por la artillería prusiana. Los austríacos fueron derrotados. Toda Prusia celebró la gran victoria. Desde el palacio de Sanssouci, cerca de Berlín, Federico dirigía su creciente reinado. El ejército creado por él no tenía comparación con ningún otro en Europa. Su secreto era la instrucción militar. Hoy la instrucción parece puramente ceremonial, pero en el campo de batalla del siglo XVIII significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Los hombres capaces de marchar en un tiempo preciso y cambiar de dirección y velocidad en el desfile también pueden hacerlo en la batalla. Esto es exactamente lo que Federico mandó hacer a sus tropas en Leuthen. Cambiaron su dirección, ocultándose de los austríacos, y reaparecieron donde menos los esperaban. La instrucción militar perfeccionada por Federico todavía se practica en los ejércitos modernos. La táctica de Federico en Leuthen fue una obra maestra de las maniobras de precisión en el campo de batalla, pero tuvo un costo muy alto. Las tácticas de los ejércitos del siglo XVIII requerían hombres que realizaran su instrucción militar de manera rígida y metódica. De alguna manera, la instrucción debía ser muy dura. Hay una famosa frase de Federico que decía: los hombres deben temer más a los oficiales propios que al enemigo, y creo que la disciplina de Federico era muy severa. Él azotaba literalmente a los ejércitos. Con su ejército disciplinado despiadadamente, Federico tomó Austria, Suecia, Rusia y Francia. ¡Descanso! La agresión prusiana le dio a Gran Bretaña la oportunidad de atacar a su principal rival, Francia. Intervino en la guerra del lado de Prusia. Un conflicto iniciado en Europa se había extendido por todo el mundo. Duraría 7 largos años. La Guerra de los 7 años, de 1756 a 1763, se describe como la Primera Guerra Mundial, y yo creo que es así por 2 razones. Una es porque los combatientes, en especial Gran Bretaña y Francia, tenían suficientes flotas para proyectar su poder a gran distancia. Los barcos de guerra se habían convertido en poderosos instrumentos estratégicos.
En todo el planeta, por tierra o más a menudo por mar, allí donde se encontraban los británicos y los franceses, luchaban. El arma clave era el buque de guerra. Equipado con cañones, constituía el sistema de armamento más costoso, poderoso y avanzado de la época. Eran fortalezas flotantes. Un solo buque de guerra cargaba más potencia de fuego que un ejército completo. Las batallas marítimas siguieron violentamente cerca de la India, de África y de América. Pero era un juego peligroso para los franceses. En un solo año, los británicos capturaron 6.000 marineros franceses y 300 barcos comerciales. La Armada Británica obtenía victoria tras victoria sobre Francia. Para el final de la Guerra de los 7 años, Gran Bretaña había derrotado por completo a la Armada francesa. La batalla que Prusia había comenzado permitió a Gran Bretaña dominar los mares y prepararse para construir un imperio que abarcaría un cuarto del planeta. El premio mayor para Gran Bretaña era Norteamérica. En una serie de victorias encabezadas por la Armada Real, los británicos avanzaron por la ruta marítima de Saint Lawrence hacia los Grandes Lagos y bajaron por el río Hudson. Hacia el final de la guerra, Gran Bretaña había reemplazado a Francia como poder dominante en Norteamérica. Solo 20 años después, se enfrentaría allí con un enemigo que iba a desafiar su supremacía mundial. Este enemigo estaría inspirado por ideas revolucionarias y liderado por un soldado que había luchado para Gran Bretaña en la Guerra de los 7 años. Su nombre era George Washington. A mediados del siglo XVIII, la Armada y el ejército británicos eran invencibles. Luego, en 1775, en las colonias norteamericanas se encontraron con un enemigo diferente. Lo que distingue a la Guerra de la Independencia estadounidense, y creo que no tiene precedentes, es que los ejércitos rebeldes que luchaban contra el rey Jorge III lo hacían por una idea. Pensaban que eran mal gobernados y que tenían el derecho de gobernarse a sí mismos. Esa era la razón principal de su lucha. El punto clave militar de Norteamérica era el noreste. Y el punto clave del noreste era el río Hudson, que unía la colonia británica de Nueva York a través del lago Champlain con la ruta marítima Saint Lawrence y Canadá por el norte. En la región montañosa, densamente arbolada y habitada por indígenas, el río Hudson constituyó la primera autopista militar norteamericana. El ejército británico en Norteamérica era una fuerza convencional de soldados profesionales del siglo XVIII con una disciplina estricta. ¡Preparen! ¡Fuego! Contaban además con tropas extranjeras muy entrenadas. Soldados provenientes de Hesse, Alemania, habían luchado para los británicos en la Guerra de los 7 años. Uno de ellos, Johann Conrad Dohla, escribió un diario durante toda la Guerra Revolucionaria. Los ingleses mantenían sus vestimentas muy limpias y solo tenían el vicio de maldecir, insultar, beber y robar. Y lo hacían en exceso. Esa era la fama de los británicos. El ejército rebelde norteamericano no tenía ninguna fama. Norteamérica nunca había tenido un ejército. Desde el comienzo, los
colonos advirtieron que era esencial bloquear el camino del Hudson, lo que significaba que los británicos no podrían utilizarlo como canal de comunicación entre su base en Canadá y su zona de operaciones en la zona rebelde. El primer ataque organizado de los colonos fue contra Fort Ticonderoga en el río Hudson, al sur del lago Champlain. Fue un ataque audaz y exitoso liderado por el comandante disidente Benedict Arnold. Ello otorgó a los estadounidenses el control sobre el río Hudson, la autopista militar norteamericana. Un mes después de la victoria de Ticonderoga, un nuevo general tomó el control del ejército rebelde, George Washington. Washington era un caso único en el ejército rebelde porque tenía verdadera experiencia militar. Había luchado para los británicos en la Guerra de los 7 Años. Las tropas comandadas por Washington no tenían ninguna experiencia en la guerra. En la batalla de Long Island, en agosto de 1776, escaparon de un ejército británico de 20.000 hombres. Washington fue el último en abandonar el campo de batalla. Pero renunciar no estaba en el espíritu de los norteamericanos, y una razón poderosa los guiaba en la lucha: la libertad. Un mes antes de vencer en Long Island, los rebeldes habían redactado una declaración revolucionaria, la Declaración de la Independencia. Reclamaban el derecho de decidir su propio futuro sin la intervención de Gran Bretaña. Lo que había comenzado como una lucha por los impuestos, ahora era una pelea guiada por ideales por los que todos los norteamericanos estaban dispuestos a morir. Los rebeldes carecían de entrenamiento militar, pero estaban mucho más motivados. Su falta de sofisticación, combinada con su pasión, generó un estilo particular de guerra. Aparecían patrullas enemigas que se acercaban a nuestros puestos de avanzada por el monte. Disparaban sobre ellos y huían. Esto continuó todos los días durante algún tiempo. Gracias a esto, uno puede entender las diferencias entre una guerra como esta y una guerra europea. Los norteamericanos no podían competir con los británicos en una posición tradicional de combate, pero podían usar la táctica de la guerrilla: atacar y escapar. Los británicos nunca se hubieran atrevido sencillamente a huir. En Norteamérica nacía un nuevo hito en la historia de la guerra y la civilización: un ejército motivado por una idea política. Su lealtad compartida otorgó a su desorden aparente una ventaja letal. Los norteamericanos, que no estaban atados a convenciones militares, se podían mover con más libertad. Los británicos y los soldados de Hesse, que luchaban según su formación disciplinada, se convirtieron en blancos fáciles. Tu lentitud es una gran desventaja en un país casi completamente cubierto por bosques y frente a un enemigo cuya cualidad principal es correr de un lugar a otro y mantener un fuego irregular pero molesto sobre las tropas que avanzan con un ritmo similar al de una práctica. La nueva táctica norteamericana no era solamente efectiva en tierra. En el otoño de 1776, Benedict Arnold construyó 8 barcos de combate en solo 6 semanas y comandó otros 5. Sus 13 barcos tomaron la Armada Real Británica en el lago Champlain en defensa de Fort Ticonderoga. Arnold utilizó la táctica de la guerrilla en el agua, ocultó sus barcos detrás de la isla Valcour y esperó que los británicos pasaran. Cuando vieron a los norteamericanos, tuvieron que girar en contra del viento. Con sus 86 cañones, Arnold los bombardeó. Finalmente, los británicos ganaron. Arnold hundió sus barcos para evitar su captura y se retiró. Pero Fort Ticonderoga estuvo a salvo hasta la primavera. Bajo la conducción de Washington, los norteamericanos desarrollaron una fuerza disciplinada capaz de llevar a cabo una batalla campal. ¡Bayonetas!
¡Apunten! ¡Fuego! En julio de 1777, los británicos volvieron a tomar Fort Ticonderoga. Esto los condujo a una serie de batallas en Saratoga, una pequeña ciudad del estado de Nueva York, a mitad de camino entre la ciudad de Nueva York y Montreal. Volvieron a atacar en septiembre y otra vez en octubre. Horatio Gates condujo a 20.000 norteamericanos a la victoria sobre 5.000 británicos. Para los británicos era una humillación. Para los rebeldes, Saratoga fue el punto de viraje de la guerra. Con la derrota de Gran Bretaña, Francia reconoció la independencia norteamericana y luego le declaró la guerra a Gran Bretaña. Lo que había comenzado como una pequeña guerra por independizarse del poder colonial se convirtió en un conflicto mundial. España y Holanda declaraban ahora la guerra a Gran Bretaña. Los norteamericanos aprovecharon las circunstancias. El fervor revolucionario los motivó a vencer a Gran Bretaña y a crear una nueva nación. En Francia, Napoleón uniría el fervor revolucionario al genio militar para conquistar viejas naciones. ¡Armas al hombro! ¡Presenten! Nuestros hombres se comportaron asombrosamente bien. Ninguno de ellos mostró una predisposición para retroceder. Teníamos órdenes de no disparar hasta que el enemigo estuviera a 50 metros de nosotros. Pero cuando percibieron que respondíamos a su ataque con resolución y frialdad, desistieron de acercarse, aunque triplicaban nuestro número. Nuestros hombres pelearon con valentía romana. En la guerra revolucionaria norteamericana se incorporó un nuevo factor dentro de la historia de las guerras. Un factor que dio a estos soldados el coraje necesario para luchar contra Gran Bretaña, la nación más poderosa del mundo, a pesar de tener 3 veces menos hombres que ellos. El nuevo factor fue político. Estos soldados estaban comprometidos con la causa de la libertad y el derecho de decidir el futuro de su nación. La revolución era una causa por la que valía la pena morir. Desde el triunfo de los ejércitos islámicos 1000 años antes, el mundo no había asistido al potencial vencedor de un ejército dispuesto a morir por un ideal. En la Norteamérica del siglo XVIII, el ideal religioso que había motivado a los seguidores de Mahoma fue reemplazado por un ideal político, la revolución. En el siglo XX, los ideales políticos siguieron inspirando a los hombres a vencer más allá de los pronósticos. El marxismo y el nacionalismo inspiraron al Vietcong a luchar contra el poder más grande del mundo, los Estados Unidos. Los ideales distorsionados de supremacía racial y de patria inspiraron a los ejércitos de la Alemania de Hitler a enfrentar el poder de Europa, Rusia y Norteamérica unidos y llegar prácticamente a la victoria. Pero cuando no existe ningún ideal o causa que motive a los hombres a luchar, otros factores les dan coraje para arriesgar sus vidas. Es posible considerar 3 factores por los cuales grupos de hombres siguen luchando en condiciones extremas de combate, cuando deberían renunciar y huir, pues tienen un gran temor y también corren riesgo sus vidas. Uno de ellos es la coacción.
cuando las autoridades superiores simplemente los hacen luchar. Otro es el incentivo. Por lo general, en el pasado, la razón para seguir peleando era que si uno ganaba, le daban algún tipo de recompensa, desde mujeres hasta oro. Y finalmente, el tercer factor es la anestesia o narcosis. Es común que los hombres tomen bebidas o drogas para paliar el miedo. Eso parece haber sido algo típico desde siempre e incluso seguir siéndolo. Digo, los griegos tomaban vino antes de ir a la batalla y hay suficiente evidencia de que los soldados norteamericanos se drogaban en Vietnam porque tenían miedo. Pero hay algo más allá de estos tres factores que yo llamo el factor X. Algo sucede en un grupo de hombres cuando se reúnen para enfrentar juntos el peligro. Cuando pasas largos periodos con los mismos hombres dentro de un vehículo blindado, te acercas mucho a ellos. No existen muchos secretos que puedas conservar. Hay un vínculo entre esos soldados y cuando algo comienza a andar mal, no te preocupas solo por ti mismo, sino por todos los que están allí. Aún en las campañas mejor organizadas, las cosas andan mal. En la guerra, los soldados mueren, por lo general, al lado de sus camaradas. Atraviesas ese sufrimiento como ninguna otra persona. Suceden muchas cosas y pueden volver a pasar. Por eso tú debes atravesar ese proceso de sufrimiento, comprenderlo, ayudar a los que están alrededor a que también lo superen, y luego seguir adelante y continuar luchando hasta que se logre la misión. 3, 2, 1, ¡fuego! ¡Sí! Es cierto que generalmente se habla de la euforia del combate, de que las personas experimentan una sensación de poder y libertad cuando son capaces de utilizar sus armas, cuando pueden ver el efecto de su fuego sobre el enemigo, cuando son invadidos por la actividad intensa y la emoción del combate. Nunca me rendiré por propia voluntad. Si tengo poder de decisión... Detrás de los beneficios materiales que el ejército ofrece a sus veteranos, existe otro factor intangible que inspiró durante siglos a los hombres a luchar: el concepto del honor. Es extraño hablar de honor en la guerra, pero es algo que siempre está presente. Ha existido desde los primeros tiempos. Ha existido antes y sigue existiendo ahora. Los hombres de guerra distinguidos y bien armados no quieren utilizar sus armas contra un enemigo despreciable y mal armado. Quieren luchar contra personas como él, porque eso es lo que es digno de admiración de ambos lados. Y ellos buscan ser admirados por el enemigo tanto como por sus propios camaradas. Y por eso, desde los primeros registros de guerras, encontramos ejemplos de lo que llamaríamos honor. Pero de todos los factores que hacen que un ejército sea vencedor, el honor, la disciplina, la camaradería, las recompensas, la euforia, el poder más importante es el ideal que motiva a los hombres. Los ideales revolucionarios de los colonos norteamericanos les otorgaron una gran victoria sobre los británicos. Una década más tarde, un ideal inspiraría otra vez a un ejército, el ejército revolucionario más importante que el mundo había visto, el ejército republicano de Francia. París, 1789. Una turba de parisinos enojados y hambrientos tomaba la prisión real, la Bastilla. Fue el primer acto revolucionario que terminaría con 1000 años de dominio monárquico.
Como había sucedido ya con la Revolución estadounidense, la Revolución Francesa iba a tener efectos radicales en la historia de la guerra y la civilización. El objetivo de los norteamericanos era simple: echar al gobierno británico y gobernarse ellos mismos. La Revolución Francesa buscaba transformar la sociedad vieja en su totalidad. Libertad, igualdad y fraternidad. En nombre de estos ideales superiores, miles de aristócratas franceses murieron en manos de una multitud o bajo la hoja de la guillotina. Al tiempo que la revolución cambiaba el rostro de Francia, transformaba también al ejército francés. En 1789, el 85% de los oficiales del ejército eran aristócratas. 5 años más tarde, la guillotina y el exilio habían reducido ese porcentaje al 3%. Con poderosos enemigos fuera de Francia, la nueva república necesitaba un ejército en forma urgente. En 1791, la república entrenó a 100.000 ciudadanos voluntarios y los incorporó al ejército. En 1792 se unieron todavía más voluntarios, pero la república necesitaba aún más hombres al enfrentarse con Prusia, Austria y Holanda. Por primera vez en la historia, todos los hombres sanos fueron convocados a luchar por su país. El gobierno revolucionario de Francia convocó así a una nación entera para armarse. Los hombres jóvenes irán a la batalla. Los hombres casados tomarán las armas y transportarán los suministros. Las mujeres harán las carpas y los uniformes y servirán en los hospitales. Los niños recogerán las ropas viejas. Los ancianos serán conducidos hasta las plazas públicas para alentar a los guerreros y predicar el odio hacia los reyes y la unidad de la república. Hacia el verano de 1794, 1 millón de hombres de todas las clases sociales, ocupaciones y lugares de Francia se habían unido al ejército de la Revolución Francesa. Fue el ejército más grande de Europa jamás armado. Para motivar este gran ejército con fervor revolucionario, el gobierno distribuyó millones de copias de los boletines oficiales, diarios radicales y canciones patrióticas. La revolución no solo debía protegerse dentro de Francia, sino que debía exportarse. Los habitantes de todo el mundo debían ser liberados del yugo de la monarquía y de la aristocracia. Los soldados franceses que luchaban por toda Europa, desde España hasta Moscú, se creían liberadores, no conquistadores. La idea que comenzó con los franceses en la década de 1790 desarrollaría todo su potencial en los grandes ejércitos y en el reclutamiento universal de la Primera Guerra Mundial. En Francia, los hombres servían por propia voluntad en el ejército porque el Estado los había considerado ciudadanos. Durante la Primera Guerra Mundial, esta idea fue aceptada mundialmente y todos los hombres sanos fueron convocados a tomar las armas. El ejército francés se basaba ahora firmemente en el concepto de igualdad. Los soldados podían ascender de rango por su talento más que por su clase. Entonces, los mejores soldados se convirtieron en oficiales y esto le dio al ejército francés una gran ventaja frente a sus oponentes que consideraban como principal cualidad su cuna aristocrática.
El más talentoso era un joven oficial de artillería de Córcega, Napoleón Bonaparte. Su desempeño en el campo de batalla fue extraordinario. En 1804, a los 35 años, se proclamó a sí mismo emperador de Francia. Napoleón tenía una crueldad y una falta de piedad romana. Era de alguna manera la reencarnación de Roma a 1000 años de la caída del imperio. Se benefició con la transformación de Francia hacia un estado guerrero luego de la Revolución. La Revolución convirtió a Francia en un estado guerrero. El primer ejército postrevolucionario encontró en Napoleón un genio militar para desarrollarlo todavía más. A pesar de que el ejército de Napoleón ya no era una fuerza revolucionaria, todavía era un ejército de hombres franceses, hijos de la nación e inspirados por su líder. Napoleón siguió promocionando a los mejores hombres sin importar su origen. De sus 26 oficiales superiores, uno de ellos pertenecía a una banda militar antes de 1789. 4 eran sargentos y 3 soldados rasos. Uno de ellos, Jean-Baptiste Bernadotte, terminó su carrera como rey de Suecia. Los nuevos oficiales radicales crearon nuevos métodos radicales en el manejo del ejército. En 1792, el ejército revolucionario había creado la primera división de combate, un ejército en miniatura compuesto por 1000 hombres. Combinaba la infantería, la caballería y la artillería y podía operar en forma independiente o con otras divisiones. Este sistema de división continúa hoy en la infantería de marina y en el ejército de los Estados Unidos. Napoleón perfeccionó el sistema. Subdividió su ejército en cuerpos individuales, cada uno con su propio comandante y responsabilidad para abastecerse. Napoleón era así capaz de mover rápidamente a sus ejércitos. Jean-Pierre Blaise, oficial de uno de los cuerpos, marchó como un rayo desde la costa norte de Francia. Atravesó Europa hacia el este en dirección a Viena y Austerlitz en 1805. Se nos ordenó que dejáramos todas nuestras pertenencias innecesarias en el depósito. Así llevaríamos poco peso. La velocidad de nuestra marcha no nos permitía ir con provisiones de alimentos, pero podíamos arreglarnos sin pan, porque estábamos en la mejor temporada para las papas. ¿Cuántas veces estropeamos la esperanza de los pobladores robando los frutos de todo un año de trabajo? La rapidez y habilidad para tomar el alimento que tenían Jean-Pierre y sus camaradas permitió a Napoleón avanzar 800 kilómetros en 5 semanas, la marcha más veloz desde la época de Genghis Khan. Al llegar al este con una velocidad inesperada, Napoleón tomó por sorpresa a los austríacos y a los rusos, apoderándose de Viena y de Austerlitz. Hacia fines de 1805, Napoleón Bonaparte era el amo del continente europeo. No así del mar. Su oponente era el almirante británico Horatio Nelson. Al igual que Napoleón, Nelson era un hombre cuya audacia y destreza le habían otorgado un rápido ascenso como militar. Durante 1805, Nelson persiguió a la flota francesa, dándole batalla finalmente el 21 de octubre cerca del cabo Trafalgar. Nelson ignoraba la tradición de acercarse por el costado del barco enemigo para intercambiar ataques. Inventó una nueva táctica, la confusión o el tumulto, dándole la libertad a sus capitanes para meterse entre los barcos franceses. En el caos que siguió, la superioridad en el arte de la navegación le aseguró la victoria. Pero Nelson fue asesinado. Un francotirador francés le disparó en el momento de su mayor triunfo. Napoleón siguió siendo el amo en el continente
hasta que se decidió a invadir Rusia. La campaña rusa de 1812 terminó en desastre cuando comenzó el invierno. El ejército de Napoleón sufrió 300.000 bajas. Muchos murieron de frío o de hambre. Pero Napoleón no sería derrotado con facilidad. Ya había ganado más batallas que Alejandro Magno, Aníbal y Julio César juntos. Volvería. Marzo de 1815. Napoleón Bonaparte regresó del exilio en la pequeña isla Elba en el Mediterráneo, decidido una vez más a ser el dueño de Europa. Solo Gran Bretaña y sus aliados, Prusia y Austria, podían detenerlo. La batalla tendría lugar aquí, en Waterloo, en la actual Bélgica. Waterloo fue una gran batalla que involucró a 190.000 hombres, aunque el campo de batalla era pequeño, de tan solo 1,5 kilómetros cuadrado. En cada extremo había estancias fortificadas. De un lado, Le Haye-Saint, del otro, Hougomont. Ambas serían cruciales en la batalla. Los dos ejércitos estaban exhaustos. Durante días habían sostenido sangrientas escaramuzas. Habían dormido muy poco la noche anterior y tal vez la anterior también. Ambos habían marchado desde una gran distancia. La noche del 17 al 18 de junio fue espantosa. Llovía y todos se mojaron porque dormían a la intemperie. Para los franceses, la presencia de Napoleón era la mejor cura para los dolores y la inspiración más grande para luchar. Napoleón estaba ansioso por empezar la batalla. Sabía que todavía no habían llegado los 50.000 prusianos aliados de Gran Bretaña. Sin ellos, los dos ejércitos tenían 70.000 hombres cada uno. Pero Napoleón esperaba que lloviera mucho esa noche para que sus caballos tuvieran una ventaja. La caballería francesa, los coraceros, ejercitaron a sus caballos porque sabían que su papel sería decisivo. El comandante británico, el duque de Wellington, esperaba también. Quería que Napoleón hiciera el primer movimiento. Justo antes de las 11 de la mañana, la infantería francesa comenzó a formar sus líneas. Los hombres de la artillería francesa prepararon sus armas. Napoleón estaba listo. 246 cañones comenzaron el bombardeo. Pero Wellington había ordenado a sus hombres que se tiraran al suelo y la mayoría de las balas de los cañones franceses pasaban por arriba. Desgraciadamente, en algunos lugares no había cómo cubrirse y uno de los batallones británicos en particular estuvo expuesto al fuego de la artillería durante 1 hora o más. Y cuando se fueron, dejaron detrás una gran cantidad de hombres muertos. Al mismo tiempo, el fuego comenzó a partir desde las construcciones en ambos extremos del campo de batalla. Uno de ellos era Hougomont, una estancia fortificada tomada por los británicos. Los franceses avanzaron para intentar meterse en Hougomont y así destruir el flanco derecho de la línea de Wellington, que hubiera debilitado seriamente su posición. Entonces tuvo lugar una batalla terrible y dura en el interior mismo de Hougomont, intensamente mano a mano. Los franceses derribaron la puerta del patio de la estancia. Uno de los hombres, conocido a través de la historia como l'Enforcer, el hombre que entró, de hecho sí pudo ingresar. Pero los británicos pudieron cerrar la puerta detrás de él. Luego corrieron por el patio persiguiendo a los franceses, siguiéndolos hacia arriba hasta el altillo. Fueron acorralados en lugares muy reducidos.
y luego asesinados. Mataron a cada soldado francés que ingresaba al patio, excepto a un pequeño muchacho al que le perdonaron la vida. Cuando Napoleón pensó que su artillería había ya aplacado lo suficiente a la línea de Wellington, envió a su caballería. Embistió por el valle y subió una pequeña cuesta hacia la cima donde estaban los británicos. Wellington ordenó a sus hombres levantarse y los formó en escuadra. Es decir, que había un frente, dos flancos y una retaguardia en cada batallón. De este modo estaba entrenada la infantería para formarse al enfrentar a la caballería. También estaban entrenados para no disparar hasta que la caballería estuviera en posición de matar, y eso implicaba unos 50 metros. Era una prueba terrible para los nervios de estos soldados a medida que veían acercarse a esta masa de caballos. ¡Fuego! Un oficial describió el sonido de las balas de mosquete chocando en las armaduras de la caballería francesa como el granizo que cae sobre un vidrio. ¡Fuego! Eran soldados con disciplina y soportaron el fuego. Era la caballería la que se había dispersado, no la infantería, porque los caballos no van hacia el fuego de los mosquetes. No van hacia las bayonetas, y entonces la caballería se abrió en abanico, pasó por los flancos de los escuadrones, atravesó la retaguardia de la línea de los aliados y se volvió a formar y regresó al galope. ¡Fuego! Ese era el estado de la batalla durante la tarde. Algunas de las escuadras británicas habían sido atacadas 12 veces y habían sobrevivido 12 veces. Ninguna de las escuadras británicas fue derrotada por la caballería el día de Waterloo. Napoleón advirtió que su artillería y su caballería no habían funcionado. Era el momento de enviar a su infantería, la Guardia Imperial. Ese fue un decisivo momento de la batalla. Wellington galopó hasta un punto, se detuvo detrás de las tropas y esperó que llegara el momento en que los franceses estuvieran en la línea de ataque. Los oficiales se colocaron en la línea, dio la orden y dispararon una ráfaga de balas de mosquete. ¡Fuego! La línea delantera de la columna francesa se tambaleó y comenzó a replegarse. Y curiosamente, fueron los hombres de la Guardia Francesa en la retaguardia de la columna los que huyeron primero. Sintieron que el momento de decisión había venido y se había ido a favor de los británicos. Los franceses habían sido derrotados. Y Wellington dijo a uno de sus comandantes: «Sigue, no se detendrán». La posición era crucial para el ritmo y la dinámica de una batalla con armas de fuego. Y entonces la infantería británica comenzó a avanzar para seguirlos, disparando descargas de fuego al enemigo en retirada. Wellington lo siguió en su caballo, galopando entre la indescriptible carnicería del campo de batalla, donde miles de hombres y caballos yacían muertos. 10.000 caballos muertos en el campo de batalla, 40.000 hombres muertos y heridos. Fue una noche de incalculable e inefable sufrimiento, cuando el campo de batalla se cubrió de gritos y llantos de hombres y animales que estaban muriendo.
También fueron víctimas de los saqueos. La gente se acercaba hasta el campo de batalla para quitarles sus pertenencias a los muertos y en algunos casos para matar a algún herido que se quejaba cuando era saqueado. Eso sucedió realmente. Las tareas de rescate no comenzaron hasta el amanecer y luego tuvieron que continuar durante 2 o 3 días. Algunos heridos no fueron asistidos hasta el tercer día después de la batalla. Y por supuesto, muchos heridos habían muerto por el impacto y por la sed. Así que muchos de los caídos en Waterloo murieron después de la batalla y no en ella. 4 días después de la batalla de Waterloo, Napoleón Bonaparte abdicó como emperador de Francia. El genio militar que durante 2 décadas había sorprendido y aterrorizado a Europa pasó sus últimos días en el exilio en la isla de Santa Elena. Napoleón había perfeccionado el ejército con armas de fuego, así como la revolución siguiente, la revolución industrial, cambiaría el sentido de la guerra y la civilización para siempre. La instrucción militar perfeccionada por Federico todavía se practica en los ejércitos modernos. La táctica de Federico en Leuthen fue una obra maestra de las maniobras de precisión en el campo de batalla, pero tuvo un costo muy alto. Las tácticas de los ejércitos del siglo XVIII requerían hombres que realizaran su instrucción militar de manera rígida y metódica. De alguna manera, la instrucción debía ser muy dura. Hay una famosa frase de Federico que decía: los hombres deben temer más a los oficiales propios que al enemigo, y creo que la disciplina de Federico era muy severa. Él azotaba literalmente a los ejércitos. Con su ejército disciplinado despiadadamente, Federico tomó Austria, Suecia, Rusia y Francia. ¡Descanso! La agresión prusiana le dio a Gran Bretaña la oportunidad de atacar a su principal rival, Francia. Intervino en la guerra del lado de Prusia. Un conflicto iniciado en Europa se había extendido por todo el mundo. Duraría 7 largos años. La Guerra de los 7 años, de 1756 a 1763, se describe como la Primera Guerra Mundial, y yo creo que es así por 2 razones. Una es porque los combatientes, en especial Gran Bretaña y Francia, tenían suficientes flotas para proyectar su poder a gran distancia. Los barcos de guerra se habían convertido en poderosos instrumentos estratégicos. En todo el planeta, por tierra o más a menudo por mar, allí donde se encontraban los británicos y los franceses, luchaban. El arma clave era el buque de guerra. Equipado con cañones, constituía el sistema de armamento más costoso, poderoso y avanzado de la época. Eran fortalezas flotantes. Un solo buque de guerra cargaba más potencia de fuego que un ejército completo. Las batallas marítimas siguieron violentamente cerca de la India, de África. La era de las revoluciones. Revolución en la disciplina militar.
En Norteamérica, con la muerte de los rebeldes por la libertad. En la voluntad de lucha de los soldados. En Francia, la revolución más sangrienta de todas. Y en un campo cubierto de lodo, en Bélgica, el último capítulo de la revolución de las armas de fuego. Guerra y civilización. Revolución. Este es Federico el Grande, rey de Prusia. En 1740 tomó la provincia de Silesia del Imperio Austrohúngaro. En 1757, Federico defendió su nuevo territorio. Marchó con su ejército 320 kilómetros en 16 días para enfrentar la invasión austríaca cerca de la ciudad de Lloyd y de América. Pero era un juego peligroso para los franceses. En un solo año, los británicos capturaron 6.000 marineros franceses y 300 barcos comerciales. La Armada Británica obtenía victoria tras victoria sobre Francia. Para el final de la Guerra de los 7 años, Gran Bretaña había derrotado por completo a la Armada francesa. La batalla que Prusia había comenzado permitió a Gran Bretaña dominar los mares y prepararse para construir un imperio que abarcaría un cuarto del planeta. El premio mayor para Gran Bretaña era Norteamérica. En una serie de victorias encabezadas por la Armada Real, los británicos avanzaron por la ruta marítima de St. Lawrence hacia los Grandes Lagos y bajaron por el río Hudson. Hacia el final de la guerra, Gran Bretaña había reemplazado a Francia como poder dominante en Norteamérica. Solo 20 años después, se enfrentaría allí con un enemigo que iba a desafiar su supremacía mundial. Este enemigo estaría inspirado por ideas revolucionarias y liderado por un soldado que había luchado para Gran Bretaña en la Guerra de los 7 años. Su nombre. Con la mitad de soldados, Federico utilizó una táctica que se convirtió en su sello personal. Los prusianos marcharon hacia el frente austríaco y luego giraron hacia la derecha, ocultándose detrás de pequeñas montañas. Reaparecieron de pronto a la izquierda del ejército austríaco, golpeado duramente por la artillería prusiana. Los austríacos fueron derrotados. Toda Prusia celebró la gran victoria. Desde el palacio de Sanssouci, cerca de Berlín, Federico dirigía su creciente reinado. El ejército creado por él no tenía comparación con ningún otro en Europa. Su secreto era la instrucción militar. Hoy la instrucción parece puramente ceremonial, pero en el campo de batalla del siglo XVIII significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Los hombres capaces de marchar en un tiempo preciso y cambiar de dirección y velocidad en el desfile también pueden hacerlo en la batalla. Esto es exactamente lo que Federico mandó hacer a sus tropas en Leuthen. Cambiaron su dirección, ocultándose de los austríacos, y reaparecieron donde menos los esperaban.